El verdadero viaje del aprendizaje consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 97 de Naturalmente Mamá Podcast. El episodio donde celebramos los 3 años de este podcast increíblemente. Yo soy Maybelline Valenti y hoy te voy a hablar acerca de esas cosas que he aprendido gracias al podcast, que creo que realmente no hubiese aprendido si no hubiese sido gracias a lanzar el podcast, a crear contenido y a conectar con tanta gente hermosa que me ha puesto en el camino. Yo siempre digo que la maternidad, más allá de ser un impedimento, se convierte en el motor para lograr todas las cosas que queremos. Mi blog nació cuando yo estaba atravesando el posparto de mi primer hijo. Luego, cuando tengo a Oliver, me pica el bichito de querer sacar un podcast, que era algo que yo realmente tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Yo creo que 2 años antes ya yo tenía esas ganas de agarrar un micrófono y lanzar el podcast. Y por una y otra cosa nunca lo hacía. Pero cuando nació él, me entró esas ganas y busqué la manera de lograrlo. Y finalmente cuando llegó Giovanni, que me entero que estoy embarazada por 3ª vez, que fue totalmente una sorpresa, era algo que no esperaba, decidí hacer la certificación para ser health coach. Entonces, cada uno de mis hijos me ha marcado de una manera bien fuerte y ha sido de alguna manera bastante positivo. Entonces, hoy quiero compartir contigo las 7 cosas los 7 aprendizajes que me han dejado estos 3 años de Naturalmente Mamá Podcast. El primero es realmente el invertir en mí misma, no solamente en tiempo, sino también a nivel económico. Yo, por muchos años, como te dije, quería lanzar un podcast y me encontraba con la parte técnica que no la manejaba, me encontraba con ciertos tecnicismos y ciertas especificaciones que desconocía. Realmente no sabía por dónde empezar. Y teniendo la experiencia de haber abierto un blog sin tener pero nada de idea de lo que estaba haciendo, realmente decidí invertir en un curso. Porque si bien podía encontrar la información en internet disponible, porque hay muchísimas páginas, hay videos, de todo, se encuentra de todo. Realmente yo me sentía como muy abrumada porque venía con la experiencia de haber hecho eso mismo con el blog y que me llevó años investigar, horas y horas y horas sentada en la computadora después de que todo el mundo se había ido a dormir. Yo me sentaba en la computadora y era como que irse por un hueco sin fin porque entrabas a una página y te llevaba a otra y no entendías y volvías y preguntabas. Entonces era como que yo le dediqué muchas horas a tratar de entender y encontré que la solución era tomar un curso. Entonces yo pagué el curso y de hecho yo estaba como que bueno, no, y mi esposo y que sí, dale, siempre estás hablando del podcast, vamos a hacerlo del curso. Entonces me inscribí en el curso y realmente fue algo que fue muy buena decisión porque me llevó paso a paso de todo lo que yo necesitaba hacer. Era como que si tenía dudas, le preguntaba a la persona y era algo muy de mucha retroalimentación. Entonces, algo que probablemente me hubiera tardado meses o quizás años, yo lo pude lograr en 2 o 3 meses. Entonces fueron
días en los que yo me sentaba a mirar las lecciones del curso, ir poco a poco y en paralelo hacer la tarea, hacer lo que yo necesitaba para darle vida al podcast. Y así nació naturalmente Mamá Podcast, porque realmente fue mucho trabajo de poder, de sentarme, de idear, de contactar, de crear todo lo que hoy por hoy se traduce en 97 episodios. Entonces fue mucho trabajo que realmente se dio porque yo decidí en invertir en mí misma, en darme el tiempo y también en darme ese dinero. Porque muchas veces como que invertimos en zapatos, en cosas mucho más banales y realmente no invertimos en nosotras mismas y en nuestro conocimiento. El segundo aprendizaje que me ha quedado de 3 años de podcast ha sido que hecho es mejor que perfecto. Si bien yo compré el curso y realmente lo considero la mejor inversión que he hecho, yo no tengo el micrófono más profesional, no tengo una mezcladora de sonido, no tengo paredes con goma espuma, no tengo, yo esto lo hago con un micrófono, con un pop filter, que es lo que se le pone adelante al micrófono, y un brazo que suspende el micrófono. Y ya, lo conecto a mi computadora y uso GarageBand para grabar. Y yo misma edito todo. Es yo misma, todo lo hago yo. El arte del podcast lo hice yo. Y realmente no dejé que esos pequeños detalles por lo que nos obsesionamos, que los colores estén perfectos, que sea el micrófono mejor, que tenga una persona que edite. No, realmente yo cambié como esa mentalidad y dije, ok, yo no cuento con un presupuesto para poder pagarle a alguien para que me haga la edición del podcast. Entonces lo hago yo y hago las cosas organizándome para que pueda, digamos, como convivir con mi vida normal de ir al trabajo, de tener hijos, de ser esposa, de llevar una casa. Así que eso de hecho es mejor que perfecto me ha llevado a hoy. Porque si yo me hubiese puesto en el que tiene que ser perfecto, tiene que ser el podcast de mis sueños, no hubiera pasado. Todavía estuviera en un ¿te imaginas? O ay, me gustaría. Esto me lleva al tercer punto, que ha sido comprometerme conmigo misma. Cuando yo saqué el podcast, publiqué alrededor de 10 episodios. Luego, yo lo publiqué en el 2017. En enero del 2018, yo me entero que estoy embarazada y decido ponerle una pausa al podcast. Porque, como dije, me puse a estudiar la certificación de Health Coach y era mucho. Cuando uno está embarazada, realmente como que la energía es limitada. No es igual que cuando uno está sin un bebé adentro. Es como que el cuerpo se vuelca totalmente a hacer el bebé y a darle las condiciones que necesita y se olvida del resto. Entonces, yo tomé la decisión consciente de publicar, digamos, de ponerle una pausa. Luego nace Gio, yo tengo mi posparto y al final del posparto, cuando ya se está acercando la fecha de regresar al trabajo, yo decido retomar el micrófono. De hecho, tengo fotos y todo y hay muchos episodios en los que se escucha a Giovanni porque estaba chiquitito, entonces yo me lo ponía en el cargador, en el fular y venía y grababa. Entonces me di cuenta que no estaba siendo constante, que ponía un episodio aquí, ponía un episodio allá y pasaban 3 semanas y no pasaba nada. Entonces tomé la decisión de alguna manera de no ser, de comprometerme conmigo misma, de ser fiel con lo que yo quería y no dejarme de última. Porque yo me imaginé, bueno, si yo quedo con una persona para tomar un café o
me comprometo con esa persona a hacer algo por ella, no le voy a decir a última hora que no, porque me da pena con esa persona. Y digo, ¿por qué lo hago conmigo misma? Porque esto está resultando en que no salgan episodios todas las semanas. Entonces, cuando yo tomé esa decisión de que, mira, ok, a partir de este día, no importa que llueva, que truene o relampaguee, yo voy a grabar un podcast. Desde ese momento, las cosas han cambiado. De hecho, si yo hubiese tenido ese compromiso conmigo misma desde el principio, hoy tuviera más de 150 episodios y no es así. Entonces, realmente me ayudó a crecer en ese sentido de darme la oportunidad a mí misma de ser fiel conmigo misma, de comprometerme a lo que yo quería y no defraudarme a mí misma. Y eso fue realmente uno de los grandes aprendizajes porque me hizo como que reaccionar y pensar de lo que yo misma estaba haciendo. Me estaba saboteando a mí misma porque yo quería tener un podcast, pero como que no le estaba dando la atención y no le estaba dando, digamos, lo que necesitaba. Entonces eso me hizo realmente ponerme las pilas y no buscar excusas, porque muchas veces pasa, es algo muy normal, que en un día yo tomaba el día libre y tenía varias personas para grabar y a última hora me cancelaban. Entonces quedaba yo como que, ¿y ahora qué escribo? ¿Ahora qué hago? Entonces eso me ayudó muchísimo a comprometerme y de hecho hay unos episodios que son solo yo por un largo rato porque no podía coordinar y dije, no, lo tengo que hacer. Este es mi compromiso conmigo y es mi compromiso con esa comunidad que me escucha, que me escribe, que está esperando esos episodios. Luego, eso me lleva a ser constante y a ser productiva. Muchas veces tenemos, y me acuerdo clarito de la escuela, por ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, a uno le daban, qué sé yo, 2, 3, 4 semanas para hacer un proyecto. Y el proyecto quedaba ahí muerto de la risa hasta una semana antes. Y resulta que lo empezabas y lo terminabas 2 días antes de que lo tenías que entregar. Entonces, lo mismo pasa exactamente con el podcast. Yo como que lo dejaba para después. Y claro, ya cuando era la hora de que, ok, ya mañana tiene que salir, me ponía las pilas y en un ratico lo hacía. Entonces eso me ayudó a identificar en lo que estaba fallando y a ser un poquito más como que estratégica en el uso de mi tiempo. Aparte, hay muchas veces que, por ejemplo, sé que tengo el tiempo muy limitado, que Giovanni va a dormir 1 hora, 1 hora y media, porque hay bebés que duermen 1 hora, hay bebés que duermen media hora. Y dependiendo del niño, a lo mejor se manda una siesta de 2 horas, pero no siempre es así. Entonces, yo aprendí a, literal, ya yo sé lo que tengo que decir, ya yo tengo todos mis bullet points de lo que quiero hablar. Y venía, me sentaba, lo hacía, pim, pum, pam, listo, se acabó. Entonces, me ayudó a ser muchísimo más productiva porque como que me aclaraba yo misma lo que necesitaba hacer y dejaba de lado todas las distracciones. Dejaba de estar con Facebook, me mandaron un mensajito, el Messenger, ay, mira Instagram, déjame escuchar esto. Entonces, algo que pude haber hecho en 1 hora me llevaba 5. Entonces, perdía mucho tiempo hasta que identifiqué cuál era la mejor manera de yo atacar eso. Entonces, realmente el podcast me ha ayudado a ser mucho más constante, de tener esa disciplina de venir, sentarme, grabar y publicar y programar los episodios para que salgan automáticamente. Y ojo, más de una vez meto la pata y pongo lo que no es. Me acuerdo que una vez puse un episodio que no tenía música, había una parte que no se escuchaba
y porque todo lo hago yo. Entonces como que en la apuradera y en la cosa de rapidito se me han ido muchas cosas, muchos errores, pero es parte como del proceso, ¿no? Como que no me doy mala vida por eso, realmente es parte del viaje, ¿no? De aprender y de seguir adelante. Otro aprendizaje que me ha dejado el podcast es encontrar mi propia voz y mi propósito en la vida. Paradójicamente, yo inicié, digamos, mi blog durante mi primer posparto. Fue un posparto súper difícil para mí, no solamente navegar el tema de tener al bebé en el NICU, sino el navegar, el no saber exactamente qué era lo que estaba atravesando, los cambios de humor. Yo recuerdo que me peleaba con mi esposo casi que todos los días, a cada rato, porque teníamos expectativas diferentes y fue muy difícil, fue muy, muy difícil. Entonces, el blog nace de esa necesidad de yo expresar lo que estaba atravesando, de conectar con alguien más que estuviera pasando por eso, de encontrarme acompañada, aunque sea virtualmente. Y bueno, fue de alguna manera evolucionando y fue como que influenciado por las corrientes del momento. Entonces yo me puse a hacer reviews y a participar en campañas y bueno, se fue dando como que el de Naturalmente Mamá, todo orgánico y todo esto y todo aquello, que si bien sí es algo que me interesa y que resuena mucho conmigo, realmente yo no era experta, o sea, yo estaba aprendiendo en el proceso y me metí como que en camisas de 11 varas y me perdí, mi voz se perdió, realmente como que llegó un momento que ya yo no sabía qué era de lo que hablaba. Dejé de participar en campañas, dejé de hacer muchas cosas porque ya no me hacían feliz. Yo recuerdo que a veces me llegaban paquetes y paquetes y paquetes y más allá de yo sentir emoción porque me habían enviado algo, a mí me daba como ansiedad, porque significaba que yo tenía que trabajar, que sentarme en la computadora a escribir algo. Y ya yo lo veía como un trabajo. Entonces me fue desilusionando. Lo dejé. Hubo muchos meses en los que yo no escribí. Solamente me dedicaba a hacer el miércoles mudo. Luego abandoné el miércoles mudo. Entonces ha sido como una evolución y una transformación. Y luego cuando viene el podcast, es como que me refresca un poco todo eso y me hace encontrar realmente mi propósito, encontrar mi voz. Y no mi voz en la que estás escuchando, sino realmente lo que yo quiero decir y cómo lo quiero decir y qué es lo que realmente resuena conmigo. Y así encontré el hablar del posparto, que paradójicamente fue lo que inició todo esto. Entonces ha sido realmente como un viaje, ha sido muy, muy gratificante el darme ese permiso de mirar hacia atrás, de aprender de lo que sirvió y de lo que no sirvió, porque realmente me ha hecho identificar qué es lo que me hace feliz. Así que eso me ha ayudado muchísimo. El sexto aprendizaje es que gracias al podcast he aprendido a comunicarme mejor con mi pareja. Increíble, pero cierto. Y tiene una razón y un porqué. ¿Qué pasa? Muchas veces me preguntan, Maybelline, pero ¿por qué tú? ¿Cómo eres que haces todo lo que haces? ¿Cómo te organizas? Y la clave ha sido en no esperar que mi esposo me lea la mente y de pedirle qué es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una invitada, a alguien que estoy entrevistando, yo le dejo saber a mi esposo, mira, el sábado a tal hora tengo una entrevista. Necesito que te quedes con el niño, necesito que salgas o necesito que los hagas dormir tú
tú. Si es una, por ejemplo, si es algo que es después de la cena, yo por lo general me organizo de la manera de venir antes, como 15, 20 minutos antes, por si tengo que actualizar algo en la computadora, que me dé tiempo y poder empezar la entrevista a tiempo. Entonces, el hecho de yo tener el podcast me ha ayudado como a involucrarlo de alguna manera y de dejarle saber, porque tengo que dejarle como claro exactamente qué es lo que necesito de él. Y eso ha significado que nuestra comunicación es mucho más fácil, es mucho mejor, porque nos decimos qué es lo que necesitamos y no lo tomamos como que me está mandoneando, sino que yo sé, por ejemplo, él hoy necesita salir del trabajo e irse a un segundo trabajo que está haciendo por fuera. Entonces yo sé que eso significa que yo soy la que tiene que ir a buscar a los niños a la escuela. Entonces nos ha facilitado esa comunicación porque él me dice, necesito tal y tal cosa, tal y tal día, a tal y tal hora. Y lo mismo pasa conmigo. Marcelo, necesito que te quedes con los niños. Porque las entrevistas suelen ocurrir durante los fines de semana, que es cuando él está. Entonces es como que yo lo he involucrado en el proceso, cosa que no pasaba cuando yo solamente tenía el blog. Porque es como un trabajo más silencioso que yo hacía durante la noche, cuando todo el mundo dormía, yo escribía, hacía las cosas. Entonces ha sido más como que ha afectado de una manera mucho más positiva nuestra relación, porque él sabe que es algo que a mí me llena, que me hace feliz. Entonces él realmente pone el esfuerzo de quedarse con los niños o se inventa por ahí, no, que vamos al parque o vamos a esto. Pedimos a veces las cosas del supermercado para que él las vaya a buscar justo a la hora que yo necesito, que los niños estén, digamos, entretenidos o por lo menos callados. Así que, digamos, ha sido un beneficio que nadie se esperaba que íbamos a obtener del podcast, porque me ha hecho realmente comunicarme mejor con él y él también se comunica mucho mejor conmigo. Y ya por último, el séptimo aprendizaje es el poder de conectar. El podcasting o hacer un podcast como tal es algo muy solitario. Y solo para ponerlo en perspectiva, yo en estos momentos estoy grabando, no hay nadie en mi casa porque mi esposo está trabajando y los niños están en la escuela y yo tengo el día libre. Entonces, este es mi día de grabar, de hacer todas las cositas que yo necesito. Entonces, estoy sola, sentada aquí en mi computadora, hablándole al micrófono y con el programa de GarageBand abierto para que se pueda grabar mi voz. Luego yo termino de grabar, lo proceso, lo hago en MP3, lo subo a la nube y lo programo. Y ya está. Se va y lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts o de Spotify, pero no es una conversación en la que yo reciba respuesta directa, pues no es algo de tú a tú. A pesar de que yo en estos momentos puede que esté en tu oído, te estoy hablando al oído, pero yo no te estoy escuchando. Pero, cuando recibo un mensaje de una mamá que me dice, escuché tu episodio de Hypnobirthing, que por cierto es el episodio más escuchado de todo el podcast, y me dice que se está preparando para su parto con el Hypnobirthing. Eso para mí es la gloria, porque hice mi cometido. Yo realmente lo que quería era que una mamá supiese las opciones que tenía y que escogiese lo que resonaba con ella. Luego, cuando recibo un mensaje que me dice, ay, Maybelline, escuché el episodio de Spinning Babies y mi bebé está sentado y ahora con el Spinning Baby se dio vuelta. ¿What? Eso para mí es la gloria. Es realmente increíble pensar que yo, a pesar de que estoy aquí sentada sola en mi computadora hablándole a un micrófono, realmente cuando yo hablo, yo estoy pensando en ti, en lo que a ti te puede ayudar. Y te hablo como a mí me hubiese gustado que me hablasen.
y te cuento las cosas que a mí me hubiese gustado que me contasen. Y te explico como a mí me hubiese gustado que me explicasen. Porque cuando yo llegué a la maternidad, estaba más perdida que Guajiro en Nueva York, como dicen en mi país. Estaba perdida. Yo no sabía por dónde agarrar. Entonces, y realmente el podcast me ha permitido no solamente llegar a ti, sino también llegar a las personas que he entrevistado, de las cuales tú y yo hemos aprendido, porque yo no sé todo. Yo soy experta en nada y aprendiz de todo. Yo aprendo tal cual como aprendes tú y creo que eso es lo lindo digamos, de haberme salido de esa zona de confort, de esa zona de comodidad y realmente seguir ese instinto del que tanto siempre hablo, porque por aquí era donde yo quería y me hace súper, súper feliz realmente recibir los mensajes. Y precisamente por eso quería de alguna manera celebrar los 3 años de Naturalmente Mamá regalando una beca para el curso del embarazo al posparto. Y realmente yo soy súper contra anti-sorteos. Los hacía y como contaba, les tenía como aversión porque significaba, no sé, muchas cosas. Y quiero que esto sea diferente. Quiero que realmente esa mamá que lo necesite sea quien lo gane. Si tú no estás embarazada, me estás escuchando, quiero que igualmente vayas a ese post en Instagram que voy a dejar el link aquí abajo para que menciones a alguna mamá que tú sabes que sí está embarazada y que se puede beneficiar de ese curso. Porque, como dije anteriormente, quiero que sea una mamá que tenga cero idea por lo que va a atravesar, que no se haya preparado y que al pasar a través del curso logre tener una visión mucho más clara de cómo quiere que ese posparto se vea, de qué es lo que quiere experimentar y que finalmente lo disfrute. Porque sí se puede disfrutar del posparto, porque cuando tú entiendes que lo que te está pasando es normal, es como que dejas la presión ir y te entregas al proceso. Mientras que cuando no sabes, estás como en alerta constante porque no entiendes qué es lo que está ocurriendo. ¿Es normal? ¿Será normal? ¿No es normal? Yo no sé. Entran las dudas, los malos consejos. Entonces quiero que sea más bien algo muy, muy específico y no tanto como un sorteo aleatorio así al azar. Así que te voy a dejar el link a ese sorteo. Va a estar abierto por una semana, desde hoy hasta el siguiente lunes. Voy a escoger a la persona y lo voy a anunciar. Muy probablemente que no lo anuncie aquí en el podcast, pero sí lo deje en Instagram porque lo voy a hacer a través de Instagram. Entonces, avísale a todas las mamás que sepas que están embarazadas, comparte ese regalo que le voy a hacer a una mamita porque realmente creo que es la mejor manera de celebrar Naturalmente Mamá Podcast, porque sin ti realmente esto no. Y dije realmente como mucho. Bueno, esas son otras cosas que me ha ayudado el podcast, que me ayuda a identificar esas como muletillas o palabras que digo siempre. Entonces, ya sabes, te dejo el link en las notas del episodio en naturalmentemamá.com/097 y realmente otra vez Maybelline, vuelve la burra al trigo. Yo creo que mejor me voy, ya esto está muy largo. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima.